Materia Evangelismo, la misión integral, clase 5, Conquistar al perdido. Estamos en el audio 7. El tema es el Evangelio bíblico. Recuerde imprimir la guía de estudio, completar mientras está escuchando el audio y cotejar con la Biblia cada uno de los versículos que vamos a estar compartiendo. En este audio dejaremos en claro cuál es el Evangelio bíblico, le vamos a llamar el Evangelio a los romanos, que confronta la culpa, se centra en la conciencia, concluye en Cristo, conduce a la conversión y culmina en el cielo. En esta clase estaremos destacando que el Evangelio que tenemos que predicar apunta a la conciencia. Sin duda, el trasfondo del Evangelio es el amor de Dios, pero la meta de este Evangelio, la manera de presentarlo es llegar no a las emociones de las personas, no al intelecto, sino a la conciencia. El texto clave en esto es Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16. Te animo a marcarlo en tu Biblia, a remarcarlo. Dice allí Romanos 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme, dice Pablo, a mi evangelio. De ahora en más nos enfocaremos en este evangelio, al que llamaremos evangelio bíblico. Si el hombre y la mujer han quebrantado la ley de Dios, es lógico que sean confrontados con esta ley. Es necesario que ellos entiendan que son culpables y esa obra de convicción puede llevarles a la conversión. Cuando llegamos a la conciencia de la persona, tenemos que presentarle lo que es el pecado, y ya hemos visto que el pecado es infracción de la ley. Nosotros no les convencemos, no podemos convertirles, pero es la palabra de Dios y el Espíritu Santo el que hacen la obra, siempre y cuando nosotros seamos sabios y apuntemos al problema real del hombre, que es el pecado, la infracción de la ley. Por esto, hay tres carceleros y tres testigos que incriminan y condenan al hombre por su pecado. Vamos a mirarlos juntos. Los tres carceleros son los que llevan convictos al pecador, y en el Evangelio hay un equipo de carceleros, son tres. Ellos hacen este trabajo de presentar las causas, declarar culpable al hombre, aún antes de que ellos vayan ante el estrado del juicio final. El primero de ellos que vamos a estar compartiendo es la conciencia. Este es el carcelero interno que cada persona tiene. Puede leer, te animo a leer Salmos 16, 7, Juan 8, 9 y Romanos 13, 5. Este carcelero interno te lleva convicto. Este carcelero es el que provocó que los religiosos, ¿recuerdas?, se fueran de delante del Señor y delante de la mujer adúltera. Es el que logró que el publicano se golpeara el pecho en un rincón del templo, y es este carcelero el que provocó que la multitud se golpeara el pecho ante la cruz, volviendo compungidos a sus hogares. El problema está cuando este carcelero se corrompe. Te animo a leer 1 Timoteo 4:2 y Tito 1:15 para poder entender este tema. ¿Por qué es que la conciencia se corrompe? La incredulidad, el pecado sin confesar, la práctica continua de la corrupción hace que la conciencia se endurezca y se inactive. ¿Cuándo es que una persona, por ejemplo, no tiene vergüenza de andar desnuda por la calle? Fíjate, estas dos situaciones. Una es cuando la conciencia no está activada. Por ejemplo, un niño pequeño
o alguien que tiene algún tipo de desorden mental. La conciencia no está activa. Y el otro extremo es cuando la conciencia ya está corrompida. La persona puede andar desnuda sin problema porque se ha pervertido. La conciencia no actúa. En segundo lugar, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Puedes leer allí en Juan 16, versículos 7 al 11. Por esto es que el salmista decía allí en el Salmo 51, cuando estaba confesando sus pecados, versículos 3 y 4, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Sin duda, una manera de permitir la obra del Espíritu en nuestro ser interior es pidiendo al Señor que intervenga. Así como lo expresara David en el Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Por más que intentemos nosotros mostrarles a las personas de mil maneras diferentes, a los pecadores, el estado en que ellos se encuentran, nada sucederá hasta que el Espíritu Santo no haga su obra perfecta. Entonces, el primero de los carceleros es la conciencia, el segundo el Espíritu Santo, el tercero es la palabra de Dios. Dice allí en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es esa palabra inspirada la que según 2 Timoteo 3:16 es útil para redarguir, esto es, convencer de pecado. Estos dos últimos carceleros, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, son también los que obran en la regeneración. Si lees Juan 3:3, 3:5 al 6 y Tito 3:5, verás que el Espíritu Santo es el que obra la regeneración, la nueva vida en el ser humano. Y la palabra de Dios, dice 1 Pedro 1, 23, 25, es la por la cual nosotros somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero luego tenemos los tres testigos, los pecados o los pecadores, perdón, que no se han convertido, un día se presentarán a rendir cuentas en el juicio final ante lo que es conocido como el Gran Trono Blanco. Allí, ante el estrado del gran juez del universo, se presentarán tres testigos que determinarán de manera irrefutable la culpabilidad del pecador. La imagen descrita allí en Apocalipsis es aterradora. La tierra y el cielo huyen, el Señor se sienta en el trono y ante él, hombres y mujeres, grandes y pequeños, estarán de pie. Y los testigos son llamados. Cada uno tiene que dar su versión de los hechos, de la vida de cada uno de los acusados. Los que están allí no están esperando el veredicto, ellos están esperando la condena, pues todos, absolutamente todos los presentes, serán culpables. Llamamos entonces al estrado al primer testigo. El primero es las obras de cada uno. Dice allí Apocalipsis 20:12 que los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cuando los hechos sean expuestos, toda boca se cerrará y todo el mundo quedará bajo el juicio de Dios. Dice Romanos 3, 19 y 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que ante el gran trono blanco, los hombres serán juzgados por sus obras y allí ya no habrá ningún tipo de excusas. Pero según el Código Penal Celestial, necesitas 2 o 3 testigos. Entonces,
tenemos que llamar al segundo testigo. Este es conocido como el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 20:12 dice que otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Apocalipsis 20:15 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En este libro se encuentra la historia de redención de cada uno de aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios. El libro de la vida del Cordero se menciona en dos oportunidades más allí en Apocalipsis, capítulo 13, verso 8 y también capítulo 21, verso 27. Los nombres de los redimidos serán mencionados, pero en este caso ninguno dirá presente. ¿Por qué? Porque ninguno que comparezca ante este trono blanco será de los redimidos. Los que están allí no están inscritos en el libro de la vida. Pero para cerrar de una manera categórica, el juicio se convoca al tercer testigo. Este es la conciencia. La conciencia, sí. Ese carcelero interno estará también en el juicio final. De hecho, él será el testigo clave. Recordamos Romanos 2, 15 y 16, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿quién? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La conciencia es como la caja negra del avión. Todo queda registrado allí y su presentación es determinante en este juicio. ¿Qué conclusión entonces extraemos de estas verdades compartidas? ¿Para qué nos sirve conocer los tres carceleros y los tres testigos? Creo que ya estamos llegando a entender de qué se trata. Es esencial para entender hacia dónde tenemos que dirigir nuestra atención cuando predicamos. Creo que salta a la vista. Hay un elemento que se repite. Este es un carcelero aquí, en el presente, y un testigo allí, en la eternidad, en el juicio. Y debe ser nuestro objetivo primario. Esto es la conciencia. Ni tú ni yo podemos borrar las malas obras de los libros de sus vidas. No podemos tampoco anotar sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Pero lo que sí podemos hacer aquí es trabajar en la conciencia. ¿Junto con qué? Con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Apuntemos allí, pues, donde Dios puede transformar los pecados de esa caja negra en blanca lana. Recordamos, el Evangelio de los Romanos es el Evangelio bíblico que confronta la culpa, se centra en la conciencia, concluye en Cristo, conduce a la conversión y culmina en el cielo. Continuamos en el próximo audio.